pues nos va a acompañar nuestra hermana Giselle Zamora, es originaria de Costa Rica. Ella pues ya tiene muchos años también trabajando en esta animación bíblica en su país, en Centroamérica, y pues aquí siempre nos acompaña también en estas clases, en estos talleres. Pues bienvenida, Gis, y pues ahora todos somos oído para ti. Muchísimas gracias. Como dijo Jera, mi nombre es Giselle Zamora, soy de Costa Rica y soy la coordinadora del equipo bíblico de allá, del Centro Bíblico Claretiano, para que tengan vida, así se llama. Es un placer para mí estar esta noche compartiendo con ustedes un tema que desde que me lo dieron, me lo asignaron, me encantó, porque en realidad precisamente eso es lo que me tiene aquí hoy, compartiendo con ustedes. Sí, muy bien, Sí. Gis, muy bien, perfecto. Sí. Ok. Muy bien, Bueno, sí. como les decía, yo hace ya bastantitos años participo en la animación bíblica en talleres de lectura popular y comunitaria de la Biblia. Esta foto es de hace un año precisamente, cuando estábamos viendo el tema con uno de los grupos, porque son varios grupos, cuando estábamos viendo el tema de hermenéutica femenina. Entonces dirán ustedes, pero ¿y por qué empezó con esta foto? Entonces, la lectura comunitaria de la Biblia dice que uno tiene que partir de la realidad, ir al texto y luego volver a la realidad, ¿verdad? Entonces, por eso quise iniciar con esta fotografía, porque es mi realidad. Es ahí donde inicié y fue ahí donde empecé a descubrir un mundo diferente al que yo conocía con respecto a la Biblia y con respecto a Dios. Estas dos personas que ven ustedes ahí son el padre Mateo, el que está al lado izquierdo de su pantalla, es el padre Mateo. Él se llama Luis Gonzalo Mateo. El que está a la derecha de su pantalla es el padre José Vidal Pérez Villanueva. En el 2005, estos dos misioneros claretianos fueron enviados a Costa Rica a fundar el Centro Bíblico Claretiano. Y fue ahí donde yo inicié, donde yo los conocí. Esto para mí fue un proceso difícil, porque yo venía de una catequesis como la que me imagino todos y todas ustedes han tenido, ¿verdad? Muy literal, y de un Dios que castiga, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué quise poner estas fotos aquí? Porque resulta que el padre Mateo, en una de sus formaciones, cuando recién iniciábamos, tomó la Biblia, así como la voy a poner yo, no sé si la ven acá. Sí. ¿La ven? Sí, sí. Sí, y tomó la Biblia y nos dijo, no todo lo que está aquí es palabra de Dios. Ustedes no tienen idea el shock que eso causó en mí. Casi me muero. Porque para mí, todo lo que estaba escrito aquí era palabra de Dios. Y entonces yo entré en una crisis, porque cuando eso en Costa Rica empezaron a surgir muchos movimientos, muchos grupos, que estaban como por fuera de la iglesia, entre ellos algo de angeología y no sé qué otros ahí. Entonces se nos decía que tuviéramos cuidado a los grupos de formación a los que nosotros asistíamos. Entonces yo lo primero que pensé fue eso. Yo dije, uy, ¿dónde me vine a meter? O sea, seguramente en algún grupo de esos liberales o de esos rebeldes, ¿verdad? Que están en contra de la iglesia. Pero hubo algo en mí que me decía que tenía que seguir, que continuara. Y así fue como inició este caminar a nivel de conocimiento de la palabra, ¿verdad? Este descubrir un nuevo rostro de Dios y una nueva forma de leer la Biblia, que es totalmente liberadora, ¿verdad? No como estaba yo acostumbrada. Entonces, por eso quise iniciar con estas dos fotografías. Pero ya para ir entrando en tema, como les decía, el tema que a mí me correspondió es la Biblia, palabra de Dios. Entonces, según este filósofo, Noam Chomsky, que es un filósofo lingüista estadounidense, él dice que la Biblia es uno de los libros que ha causado más genocidios. Y es verdad, ¿verdad? ¿Qué más ejemplo que
el descubrimiento de América, la conquista de América, ¿verdad? Cómo se nos impuso una religión, se nos impuso un Dios, y el que no aceptaba, pues simple y sencillamente era asesinado, ¿verdad? Entonces, esta religión que nosotros tenemos fue impuesta, no fue porque se eligiera en total libertad, sino que nos la impusieron, ¿verdad? Y también, con respecto a esto, en la Biblia aparecen varios textos que a veces son difíciles de entender y que incluso se dicen en misa, y que cuando uno tiene que decir que esto es palabra de Dios, cuesta decirlo. Escogí este versículo del Salmo 137, el versículo 9, porque resulta que es el versículo que siempre pongo yo de ejemplo en los talleres cuando estamos viendo esto de la palabra de Dios, donde dice, feliz quien agarre y estrelle a tus pequeños contra la roca. ¿Cómo después de decir esto podemos decir que esta frase es palabra de Dios? Bueno, para esto tenemos que recordar lo que ya en otros encuentros anteriores nos han explicado otros compañeros y compañeras. Recordemos que tenemos que tener en cuenta el contexto. La situación de exilio que estaba viviendo el pueblo de Israel en Babilonia. Por eso nace esta frase. Las penalidades que pasaron en el desierto, la impotencia y las ansias de venganza que tenían ante sus opresores. Está lleno de sentimiento dolorido y nostálgico. Es la postura de quienes están pasando por gran dolor y hablan de forma sarcástica. Entonces aquí, en esta frase, lo que está es el sentir de los que están sufriendo esta situación de exilio. Y yo creo que todos y todas las que estamos aquí, en algún momento hemos vivido una situación muy difícil con alguien que nos ha hecho algún daño, y en algún momento hemos deseado que esa persona pase por la misma situación que nosotros hemos pasado para que sienta el dolor o viva la experiencia que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Es muy humano, es un sentimiento muy humano, ¿verdad? Entonces, yo ya no puedo pensar en un Dios que diga que feliz quien agarre y estrella a tus pequeños contra la roca. Entonces, la Biblia, palabra de Dios, ¿verdad? Esto es generalmente lo que hemos escuchado. Es definida como palabra de Dios. Todas aquellas lecturas bíblicas en las celebraciones son aclamadas como palabras de Dios, ¿verdad? Cada vez que el sacerdote lee un texto bíblico, se dice que es palabra de Dios. Es común entre los creyentes sostener que los textos bíblicos, de una u otra manera, presentan las mismísimas palabras de Dios. Pero esto es un dogma fundamental del fundamentalismo. O sea, cuando decimos esto, estamos dando a conocer un fundamentalismo, estamos basándonos en un fundamentalismo. La falta de reflexión y no pocas veces los prejuicios o ideas ingenuas que se han asumido suelen conducir a ideas erróneas o miopes acerca de la Biblia en cuanto a palabra de Dios y también sobre la inspiración. Por eso debemos detenernos en estos aspectos. Y vamos a hacer alguna aclaración de conceptos. Palabra de Dios es un predicado asociado a revelación, inspiración, inerrancia y normatividad. Muchos de estos temas ya los hemos visto con compañeras y compañeros que en otros encuentros, ¿verdad? Como Erika la semana pasada y Jaime con la inerrancia, ¿verdad? Pero ¿cómo hay que entender entonces esta expresión? ¿Son palabras de Dios y la palabra de la Biblia sinónimos? La palabra o la expresión palabra de Dios referida a la Biblia significa diferentes cosas para diferentes personas, según la idea que cada persona tenga acerca de la Biblia misma. Por el simple hecho de estar impresas, las palabras bíblicas no son automáticamente las mismísimas palabras de Dios. Formalmente, la Biblia es un libro más, al lado de tantos otros. Es literatura religiosa, pero literatura al fin. Recordemos además que los escritos bíblicos a menudo tienen una larga historia anterior a su escritura.
Consideraríamos entonces ingenua a la persona que sostuviese que la Biblia fue escrita directamente por Dios, con su puño y letra. Sin embargo, a menudo se tiene la impresión de que es eso lo que se piensa y se afirma cuando se define la Biblia como palabra de Dios. Palabra de Dios. Este calificativo no se puede emplear indiscriminadamente, ni se debe entender en sentido literal, cosa que muchas veces hacemos, caemos en esa tentación, ¿verdad? Tomarlo textualmente nos llevaría a contradicciones. Si vemos los textos como palabra de Dios hoy, ¿verdad? Recordemos que esos textos tienen un contexto. Y como ejemplo están las matanzas aprobadas o ordenadas por Dios. La concepción de que Dios habló no era exclusiva de Israel, pues otras divinidades también hablaron a sus pueblos por diferentes medios. La expresión palabra de Dios es solamente para calificar algunos pronunciamientos, pero nosotros y nosotras equivocadamente extendemos el término para toda la Biblia. La Biblia es palabra de Dios en su mensaje, y yo creo que esto es lo más importante. En su carácter teológico religioso, no en cuanto a la historia, ¿verdad? No en la historia en forma literal. La palabra de Dios es la comunicación de Dios al hombre y a la mujer. El siguiente, por favor. La calificación de la Biblia como palabra de Dios tiene sus raíces en la concepción de un Dios que habló y cuyas palabras fueron, por así decirlo, copiadas literalmente. Esto era lo que yo creía cuando entré a estudiar Biblia en el centro bíblico. Esta idea era común a muchas religiones de la antigüedad. No era exclusiva de Israel. Divinidades supuestamente hablaban, sacerdotes y pitonisas pronunciaban oráculos inspirados. Profetas hablaban como si fueran la mismísima divinidad. Y eso está en varios textos de Éxodo. Moisés recibió de Dios la orden de escribir lo que él le decía. Y según Éxodo 24, 12, y otros textos ahí del Éxodo, Dios mismo escribió el decálogo, literalmente las 10 palabras. Así como muchos de los escritos proféticos se presentaban como grabaciones de aquello que Dios comunicó a los profetas. Esta concepción se prolongó incluso en los escritos del Nuevo Testamento, como aparece en Mateo 22, 31 siguientes y en Marcos 7, 13. Jesús se refirió a la Escritura como palabra de Dios, así como lo hizo Pablo en Romanos 9, 6 y 1 Corintios 14, 36 y algunas otras citas bíblicas. Pero en ningún caso se refieren a relatos o narraciones. El concepto de palabra de Dios fue eventualmente aplicado a toda la Biblia como totalidad en todas sus partes, incluidos los relatos, como ya vimos, ¿verdad? Siguiente. El fundamentalista, las personas que creen esto, ¿verdad? Que son llamadas fundamentalistas, se encierra en la afirmación de que la Biblia es literalmente la palabra de Dios, lo que para él significa tanto como decir que ha sido dictada por Dios mismo y que en consecuencia es infalible o incuestionable, libre de cualquier error y condicionamiento circunstancial, cultural o conceptual. Mucho de esto nos explicó Jaime. El fundamentalista está pensando en las palabras que aparecen en boca de Dios o de algún profeta. Para el fundamentalista, negar que la Biblia sea infalible es negar que sea palabra de Dios. Y por extensión equivale a negar que sea inspirada o dictada por Dios. Y para defender su dogma, esgrime una serie de textos bíblicos donde aparecen palabras en boca de Dios o de algún otro profeta. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo, por ejemplo, en mi familia tengo el esposo de una sobrina mía que es de otra denominación, y él cree casi literal que la Biblia fue escrita por el mismísimo Dios, ¿verdad? Fue dictada pues por el mismísimo Dios. Y que el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia fue Moisés mismo, ¿verdad? Y cuando con él
este tema no se puede conversar, porque no se puede dialogar. Cuando una persona piensa así, es imposible llegar a un acuerdo, ¿verdad? Por eso tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para ir haciendo vida a esto, para ir posesionándonos de esto, cambiando nuestra manera de pensar. La siguiente. En la Biblia, la expresión palabra de Dios o similar se emplea solamente para calificar ciertos pronunciamientos de Dios. Eso ya lo vimos, pero nosotros hemos extendido el término para referirlo a toda la Biblia. Con este calificativo, en realidad, estamos afirmando nuestra convicción de que los escritos bíblicos nos permiten escuchar el mensaje y la voluntad de Dios para la humanidad. Así es como deberíamos de entenderlo. Esto entonces nos exige conocer primero lo que quiso comunicar originalmente el texto y luego preguntarnos qué puede este texto decirnos hoy, bajo otras circunstancias que las originales, teniendo en cuenta las limitaciones históricas, culturales y conceptuales. La siguiente. Algunos relatos, como en Josué y Jueces, o algunas leyes, como la ley del talión, la del ojo por ojo, ¿verdad? Y afirmaciones como las del Salmo 137:9, que fue el texto, el versículo que pusimos al puro principio, no tienen nada de edificantes. Y bien podemos preguntarnos si los calificaríamos como palabra de Dios. Los salmos son a todas luces palabras de hombres y mujeres dirigidas a Dios, no palabras de Dios dirigidas a los hombres y mujeres. Igualmente es digno de reflexión si ciertos géneros literarios, como por ejemplo las genealogías, son palabras de Dios, o si se deben considerar más bien como simple información histórica, sin un mensaje obvio de fe religiosa. A la luz del Nuevo Testamento, parte del Antiguo Testamento es caduca o ha sido abolida, especialmente ciertas tradiciones y leyes, como los preceptos de pureza ritual, que aparecen en Marcos 7, del 1 al 23, y las antítesis en Mateo 5, del 21 al 47. Por tanto, nos podemos preguntar si todavía son palabra de Dios para nosotros y nosotras hoy. O sea, que si hay cosas que han tenido que ir evolucionando, obteniendo una nueva interpretación durante toda la historia de salvación, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento han cambiado o han sido transformadas o han sido interpretadas de manera diferente, pues con más razón entonces tenemos nosotros que preguntarnos ahora en el 2020 si eso realmente sería palabra de Dios para nosotros. La siguiente. Cabe preguntarse, como dijimos, si calificarían como palabra de Dios los relatos o narraciones aparentemente profanos, como por ejemplo los relatos nacionalistas de Ruth y de Esther. En este rubro podríamos incluir las narraciones sobre la conquista y la monarquía que aparecen en Josué y Reyes. La mayoría de los escritos de la Biblia son productos de circunstancias pasadas, como es evidente en las cartas de Pablo y en muchos pronunciamientos de los profetas, cuyos destinatarios no somos nosotros y nosotras. Esto lo tenemos que tener también siempre presente. Los textos bíblicos, cuando se escribieron, no fueron escritos para nosotros, fueron escritos para una comunidad que estaba viviendo en ese momento ciertas situaciones y tenían que ver cómo lo resolvían, cómo fortalecer la fe, ¿verdad? Con conflictos, con situaciones muy de la comunidad, de ese momento. Si la Biblia es literalmente palabra de Dios, ¿cómo explicar los errores, las incongruencias y la variedad de conceptos teológicos que hallamos en ella? ¿Cómo puede ser toda ella calificada por igual como palabra de Dios? Inclusive, podemos preguntarnos si todos los escritos de la Biblia tienen igual valor, si todos tienen igual capacidad de orientarnos por el camino de la salvación, o si algunos son irrelevantes para nosotros y nosotras. La siguiente.
Los escritos de la Biblia son de valor y de profundidad diferentes. Por ejemplo, los libros históricos en contraste con los proféticos. Igualmente tenemos que admitir que además de que los diversos escritos estaban cultural y circunstancialmente condicionados, no todo es en ellos revelador o importante para la salvación. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, las genealogías. La Biblia contiene además aspectos provisionales, como por ejemplo lo referente al divorcio, como se destaca en Mateo 19:3-9, y conceptos defectuosos que luego tienen que ser corregidos, como por ejemplo la manera en que se fue entendiendo la vida y la retribución después de la muerte. O sea, que estos conceptos incluso también fueron evolucionando, fueron cambiando a través de la historia. En otras palabras, tenemos que admitir que no todo en la Biblia puede ser calificado en sentido estricto como palabra de Dios infalible para siempre. De serlo, nos llevaría a contradicciones, como vimos en la discusión sobre la inerrancia que compartió Jaime con nosotros. La siguiente. ¿Cómo habla Dios? Pues Dios habla por medio de acontecimientos que luego fueron oralmente testimoniados. Entonces Dios nos sigue hablando todavía hoy. ¿Cómo? Por medio de los acontecimientos, por medio de la realidad que vivimos. Lo que se anunció por medio de profetas y discípulos o discípulas se fue adaptando durante generaciones en su tradición oral y escrita, para que fuese siempre palabra de Dios actual. El reto es que la palabra siga hablando hoy. Hay que seguirla adaptando. Jesús hizo esto con respecto al Antiguo Testamento. Jesús adaptó ciertos textos, ¿verdad?, para dejar una enseñanza. La fe la ponemos en Dios, no en ese conjunto de escritos. Jesús advierte de esto a los judíos en torno a la ley. Y yo creo que mucho de esto también nosotros, también desgraciadamente, a veces caemos en esa tentación, ¿verdad? Y entonces no es que las normas dicen, ¿verdad? Es que, y anteponemos todas esas normas a lo que realmente está detrás del texto, que es lo importante, la esencia, el mensaje. La Biblia contiene la palabra de Dios, no es que sea en su totalidad palabra de Dios. Las historias del pasado se asemejan a las experiencias de los hombres y mujeres en todos los tiempos. Siguiente. Entonces, ¿es literal o metafórico? Decir palabra de Dios implica el empleo de un lenguaje, generalmente un idioma. La palabra es hablada o escrita. Pero Dios, que no tiene ni rostro ni boca, no habla en el sentido en que lo hacemos los humanos, con palabras sonoras que se pudieran registrarse en una grabación o cinta. Y tampoco tiene manos, no cogió una pluma y escribió con su puño y letra, como lo hizo Pablo, como dijimos, ¿verdad? Si Dios no tiene boca, ¿cómo entonces habla? Decir que Dios habla es una manera humana de expresarnos y debe entenderse como una manera figurada, no literal, de decir que de alguna manera Dios se comunica con las personas. Hay muchas maneras de comunicarse. Incluso el silencio dice algo. Y yo creo que en esto todos también y todas hemos experimentado esa experiencia. A usted alguien le puede estar diciendo con palabras una cosa, pero con los gestos le está diciendo otra. Incluso el cuerpo tiene también un lenguaje, ¿verdad? Entonces, no necesariamente solo se puede entender por medio de las palabras, sino que también hay otro tipo de lenguaje que nos da mensajes. Los salmos, los proverbios y consejos de los escritos de sabiduría, las cartas de Pablo, etcétera, son todos palabras humanas. Los proverbios bíblicos son refranes sapienciales humanos. El compositor del libro de Amós explícitamente afirma
que presenta las palabras de Amós, no de Dios. Amós en ningún momento dice que lo que él va a escribir son palabras de Dios, sino que él dice que son palabras de Amós. El mensaje es de Dios, pero las palabras son de él. Siguiente. Basta observar cómo se expresan los profetas para que nos demos cuenta de que son sus palabras, no las de Dios, en el sentido estricto del término. Son imágenes palestinas, conceptos y gramáticas semíticos. Era su cultura, era su forma de conocer el mundo. Son Amós, Isaías, Joel, los que hablan o escriben de maneras diferentes, no Dios que iba cambiando su manera de hablar. Si no se trata de las mismísimas palabras de Dios en sentido literal, entonces ¿de quién son? Y aquí lo importante. El mensaje es de Dios, no así las palabras con las que se expresa. Aunque sea redundante, palabra de Dios debería ser calificado como palabras de hombres y palabras de mujeres, para no caer en el literarismo. Al referirnos a la Biblia como palabra de Dios, no lo hacemos en el sentido estricto de que las palabras, de que se trata de las palabras impresas, los signos lingüísticos, sino más bien en relación al mensaje comunicado mediante las palabras y expresiones lingüísticas propias del escritor. Siguiente. Entonces, en pocas palabras, la expresión "la Biblia es palabra de Dios" es una metáfora. Y esto yo creo que nos ayuda muchísimo entonces a entenderlo, ¿verdad? Es una metáfora como lo es Dios habló, Dios dijo, porque hablar es un fenómeno corporal humano, como lo son otros sentidos que también se predican de Dios, que vio, que miró, que oyó o escuchó, aunque Dios no tiene ojos ni oídos. A esto se le llama antropomorfismo, o sea, dar cualidades humanas a Dios. A eso se suma que el lenguaje como tal es limitado. Es propio de una cultura y de un tiempo. A menudo es ambiguo y nunca expresa plenamente lo que se quiere comunicar. Por ser una expresión metafórica, palabra de Dios, no se refiere a palabras, sino al discurso, al mensaje que es atribuido a Dios. Se refiere a lo que se dice, no al cómo se dice. Es el contenido, no la forma. Entonces es el mensaje lo que es verdaderamente importante, no la forma en cómo se dice. Siguiente. Revelación y palabra de Dios. Aunque la semana pasada Erika nos compartió este tema, como les decía al principio, están tan ligados que vamos a retomar un poquito, solo como para que vean la importancia de esto. La palabra acontecida, y esto nos lo explicó Erika la semana pasada, las vivencias, hechos, acontecimientos reveladores precedieron a los testimonios que se dieron de ella. Pasó a ser palabra testimoniada cuando se le dio forma verbal y fue comunicada a otros y otras. Esto es lo que nosotros en lectura comunitaria de la Biblia llamamos que primero es el hecho, después la oralidad y luego la escritura, ¿verdad? Entonces lo que se escribió primero fue testimoniado por gente muchos años antes o tiempo antes, ¿verdad? En tiempo pasado. En muchos casos, estos testimonios fueron primero orales y en esa forma ciertamente eran palabra de Dios. Tal es el caso de los profetas. En la etapa final, Dios nos habló por medio de su Hijo y de los apóstoles, que anunciaron esa buena nueva oralmente antes de escribirlo. Entonces es fácil comprender que la Biblia es un conjunto de testimonios escritos de esa palabra de Dios, que fue primero palabra acontecida y luego fue testimoniada oralmente.
La revelación histórica en sí ya es palabra de Dios, por cuanto es comunicación divina a las personas. La Biblia contiene los testimonios de esa palabra acontecida, por tanto, es palabra de Dios testimoniada. Siguiente. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios de la palabra? ¿Es exclusiva la palabra de Dios a esos tiempos y a esas personas? Pues por supuesto que no, ¿verdad? Dios, como ya vimos, sigue hablando hoy de muchas maneras. A través del pobre, del enfermo, de los santos, o sea, de las personas que trataron de vivir según la voluntad de Dios, estar al servicio de los otros y de las otras. Se habla a través de la historia y de los acontecimientos. Esto también lo podemos ver en Mateo 25, 31 y siguientes. Entonces, si Dios sigue hablando hoy, ¿verdad? De muchas maneras, ¿cuál es el privilegio que tienen esas vivencias reveladoras atestiguadas en los escritos bíblicos? ¿Qué es lo importante? El hecho de tratarse de acontecimientos y vivencias fundantes. Esa es la importancia. Por ser testimonios que han marcado la personalidad y la identidad de la comunidad, del pueblo de Dios, porque nos ponen en contacto con ese Dios que es fundamento de la fe. Fe atestiguada en la Biblia, de la cual somos herederos y continuadores. La Biblia me pone en contacto con Dios, pero a diferencia de la naturaleza o de las vicisitudes de la vida, lo hace de forma expresa y explícita, remitiendo a la revelación histórica. Siguiente. Entonces, este estudio que estamos haciendo no es una traición, porque a veces la gente piensa que cuando se hacen este tipo de interpretaciones, estamos traicionando la palabra. Eso no es así, sino que es una ganancia para la fe. Es la búsqueda de la fidelidad al mensaje y la intencionalidad divina. El estudio crítico evita que se lea lo que se cree que la Biblia dice, por los supuestos, ya sean ingenuos, ideológicos o doctrinarios. No es tampoco un entretenimiento científico falso, sino que es la búsqueda de lo que esa palabra de Dios dice hoy. El estudio exegético, que quiere decir un método de interpretación, es una necesidad que se impone si se quiere seguir siendo fiel a la voluntad de Dios. Entonces, este tipo de estudios no son una traición, sino más bien son una necesidad para poder realmente conocer cuál es el mensaje que se nos quiere transmitir, ¿verdad? Estos mensajes están puestos en palabras. Todas las palabras de la Biblia, como toda la palabra humana, están condicionadas por factores culturales y limitadas por los conocimientos del momento. Se habla como se piensa. En los tiempos bíblicos pensaban de otra manera que nosotros y nosotras hoy, acerca del hombre, del mundo y de Dios. Dios no habló como los humanos. En la Biblia hallamos conceptos y conocimientos que son iguales a los de las personas de los tiempos en que se compusieron los escritos bíblicos. Jesús mismo, la palabra hecha carne, utilizó imágenes y conceptos propios de su tiempo y no siempre eran perfectos, al igual que lo hicieron sus discípulos y luego los evangelistas. Recordemos que Jesús hablaba en parábolas con aspectos que él conocía, con factores conocidos por él, ¿verdad? Con ejemplos conocidos por él, que la semilla, que la vid, que la masa, ¿verdad? Era lo que él veía alrededor, ¿verdad? Y era un ámbito muy campesino. Siguiente. Cuando se lee o escucha un texto de la Biblia, se puede escuchar la voz de Dios. Recordemos que los textos son literatura religiosa. Para el no creyente será solo palabra humana, pero para el creyente que la escucha y la lee en la actitud de fe con que la Biblia fue compuesta, la recibirá
como palabra de Dios. San Pablo lo expresa muy bien en su texto a los tesalonicenses. Continuamente damos gracias a Dios porque habiendo recibido la palabra de Dios predicada por nosotros, la acogieron no como palabra humana, sino como es en realidad, como palabra de Dios que ejerce su acción en ustedes. Esto está en Primera de Tesalonicenses 2:13. La Biblia es, pues, un medio para oír la palabra de Dios. Cuando leemos o oímos un texto de la Biblia, lo que nos sale al encuentro de forma directa e indirecta es la manera de expresarse de su autor literario, no de Dios. Por eso no se debe sacralizar ni absolutizar el lenguaje como si Dios lo hubiera dictado o escrito. Dios no reveló textos, sino que se reveló a sí mismo. Habló mediante acontecimientos de diversa índole, relatado mediante personas según su experiencia de él. Entonces, cada persona va a hablar de Dios según su experiencia, como nos lo había explicado muy bien Erika la vez pasada, ¿verdad? Siguiente. Por todo lo que hemos ya dicho, debemos distinguir entre la letra y el espíritu, entre las palabras escritas y el mensaje. Jesús advirtió repetidas veces al respecto en controversias con los fariseos en torno a cuestiones de la ley de Moisés. Pablo dice que la salvación se obtiene mediante la fe y no por la estricta observancia de la ley o de la letra. Y como hablábamos hace un rato, ¿verdad? Mucho de esto, desgraciadamente a veces caemos en la tentación de que para nosotros es más importante cumplir con, ¿verdad? Que la experiencia de vida o la experiencia de fe. La Biblia es discurso humano. Para actualizar su capacidad reveladora necesita ser infundida por el Espíritu de Dios, como en Génesis 1. Debe ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita. La Biblia es revelación testimoniada. Las palabras en sí no son la revelación misma. Por lo tanto, no es correcto decir que la Biblia es la revelación, sino que es reveladora, apunta a Dios. Es un medio de encuentro con Dios, con el Dios de la historia. El punto de encuentro entonces es la interpretación. Su capacidad reveladora significativa se actualiza cuando es entendida y apropiada como manifestación de Dios, como revelación. Siguiente. Entonces, también podemos ver que no solamente el lenguaje es un medio, también los autores de los escritos fueron mediadores. Y antes que ellos, todos y todas los que intervinieron en el proceso de transmisión oral. Es ahí donde está la importancia, ¿verdad? Muchas veces sentimos que algunos escritos no nos dicen nada. Sin embargo, cuando fueron escritos, les decía algo a sus destinatarios. Recordemos lo que dijimos hace un rato, ¿verdad? Que los textos fueron escritos para una comunidad que estaba viviendo ciertas problemáticas, ciertos acontecimientos y había que mandar un mensaje para resolver o para dar ánimo o para dar esperanza. En la Biblia se habla de experiencias y vivencias históricas de las personas en determinados tiempos, muchos siglos atrás. Pero estas corresponden en buena medida a las experiencias de los hombres y mujeres a través de todos los tiempos. Son semejantes. La realidad del lector y la situación de la que procede el texto bíblico son paralelas o análogas. La condición humana como tal no cambia a lo largo de los milenios. Nos confrontan las mismas preguntas y los mismos problemas humanos. O sea que a pesar de las diferencias históricas y culturales entre los tiempos bíblicos y nosotros y nosotras hoy, las experiencias humanas y la relación de los hombres y mujeres con Dios, sean ateos o creyentes, son básicamente las mismas. Y por eso es que yo me imagino que a ustedes también les ha pasado.
muchas veces, que cuando uno lee un texto bíblico, usted dice, pero parece que están hablando de mí, parece que están contando mi historia. Dice Carlos Mesters que es porque el texto es un espejo, en él nos vemos reflejados. ¿Y por qué sucede esto? Porque realmente estas experiencias de vida se van repitiendo en la historia de la humanidad, ¿verdad? Son situaciones que muchos de nosotros hemos vivido, las situaciones que aparecen en la Biblia. Siguiente. Dios es el mismo de ayer y el mismo de hoy. Sigue dándose a conocer a los hombres y a las mujeres y les sigue invitando a confiar en Él. La Biblia es eminentemente existencial, se dirige a la vida. Detrás de las diferentes escenas, personajes y reflexiones que hallamos en los escritos de la Biblia, podemos reconocernos, ¿verdad? Por eso Carlos Mesters dice que es un espejo. Por eso es importante tomar conciencia de que la Biblia no se reduce a un conjunto de recuerdos del pasado, sino que es un conjunto de mensajes e invitaciones para la humanidad, para que confíen en Dios y sigan su camino, que son presentados mediante esos viejos textos, pero frescos testimonios, ¿verdad? Al texto hay que hablarle, el texto tiene vida. Entonces al texto hay que preguntarle cosas, no es malo entrar en diálogo con el texto, al contrario, hay que hacerlo, como dijimos antes, es una necesidad. La Biblia no es una mediación más, sino que son testimonios de la revelación histórica de Dios, de ese mismo Dios en el que creemos hoy. Esos testimonios son irreemplazables, pues son fundamento de nuestra fe, aún en sus variaciones históricas y literarias. Y este ejemplo está fenomenal, porque vean la veracidad de esto. Podemos creer en la resurrección de Jesús solamente a través de los testimonios que encontramos en el Nuevo Testamento. O sea, en este momento nosotros podemos creer en Jesús, en todo lo que Jesús hizo, de cómo murió, padeció, resucitó y todo lo que Él hizo a favor de su sociedad, de su pueblo, por medio de los testimonios que primero fueron orales, como dijimos, ¿verdad? Y que después se pusieron por escrito. Por eso son invaluables. El siguiente. La Biblia es el conjunto de mediaciones que nos habla expresamente de ese Dios que se reveló en la historia hasta llegar a su manifestación más objetiva, el gran acontecimiento que es Jesucristo. La Biblia es palabra de Dios en lo tocante a su mensaje. Y vean que esto lo hemos repetido varias veces porque se nos tiene que quedar. La Biblia es palabra de Dios en lo tocante a su mensaje, que es de carácter teológico y religioso. No en cuanto a historia, que pertenece al pasado y es existencial. Ya lo hemos visto anteriormente. Los acontecimientos son lenguaje. Lo que vivimos nos dice algo y respondemos. De muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres mediante los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo. Esto está en Hebreos 1:1 y siguientes y en Juan 1:1. De esta palabra más explícita de Dios, testimonian los escritos del Nuevo Testamento. Y a Jesucristo no se le puede conocer y comprender al margen de la Biblia, pues esta pone de manifiesto el camino que condujo hacia él en el Antiguo Testamento. Así como los testimonios, estoy admitiendo una, así como los testimonios de aquellos que fueron testigos directos de esa palabra definitiva de Dios en el Nuevo Testamento. Siguiente. Ahora llegamos a hablar de algunos géneros literarios. Ya esto también lo vimos en otro encuentro y se nos explicó, pero necesitamos retomarlo aunque sea brevemente. ¿Por qué? Porque en la Biblia predominan estos géneros literarios que cada uno a su modo son palabra de Dios. Está el género narrativo,
predomina en la Biblia y es el que expresa mejor la relación de diálogo entre Dios y los hombres y mujeres. El género jurídico que indica la humanidad del camino hacia su realización personal y social, expresada en la voluntad salvífica de Dios mediante exigencias éticas y religiosas como palabra de Dios para los hombres y mujeres en su presente histórico. El género sapiencial, el sabio es el mediador y portavoz de Dios, de su palabra. El género profético, el profeta es el mediador de la palabra de Dios, pero la autoridad viene de Dios. El género apocalíptico, Dios le habla a la humanidad por medio de un mensajero, ¿verdad? El apocaliptista. Siguiente. El género lírico son respuestas de la humanidad a Dios, pero están inspiradas por la palabra inicial de Dios. No es palabra de Dios dirigida al hombre y la mujer, pero los inspiran. Y por ello pasa a ser palabra de Dios para nosotros y nosotras. Los evangelios que nos presentan la palabra definitiva de Dios, de acuerdo a cada autor, porque cada uno va a contarlo de manera diferente. Los evangelistas, al igual que Pablo, hacen papel de profetas. El género epistolar, que son cartas que de acuerdo a sus temas siguen siendo válidas hasta el día de hoy. Así que Dios nos sigue hablando hoy día y respondiendo a las interrogantes e inquietudes que siguen siendo las mismas, con escenarios históricos y culturales diferentes. Su palabra es actual y compartimos las experiencias humanas y acontecimientos que culminan en la relación diagonal del hombre y de la mujer con Dios a través de su palabra, como quiera que ésta se nos haya hecho llegar. Siguiente. Pero resulta que no solo la Biblia es un libro sagrado, existen otros libros sagrados, ¿verdad? La inspiración divina se ha manifestado de muchas maneras y a través de diferentes personas y no puede limitarse a la inspiración bíblica. Hay muchas religiones que afirman tener en su poder libros con conceptos de inspiración que difieren a los nuestros. Esto es válido, pues su concepto de divinidad y transmisión a las personas es diferente a la nuestra. A Dios no se le puede limitar, pues Él llega a todas las personas que estén dispuestas a recibirle. Esto puede ser de diferentes maneras y o libros no formalmente inspirados. Y puse esta fotografía aquí porque yo les dije, ¿verdad? Que en lectura comunitaria se inicia con la realidad y se concluye con la realidad. Entonces, esta mujer que aparece aquí aparece con sus nietas. Ella se llama Briseida Iglesias y pertenece al pueblo Puna, un pueblo indígena que está en Panamá y también en parte de Colombia. Esta mujer es una mujer súper comprometida con la pastoral indígena y con la pastoral de inculturalidad. Ella es católica, pero no por eso, o eso no ha sido, digamos, un factor negativo para dejar sus tradiciones o sus raíces. Al contrario, ha fortalecido su fe, ¿verdad? Ellos tienen un libro sagrado que se llama El Bac y Gala. Yo le pregunté porque yo no me lo sabía. Aquí yo creo que tal vez haya gente que tenga conocimiento de eso y tal vez nos puede contar un poquito más. ¿Qué es lo que ellos llaman la Biblia de los Punas, ¿verdad? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque resulta que en las misas que hacen los misioneros claretianos con estos grupos de indígenas cunas, se lee en la misa un texto de la Biblia nuestra, ¿verdad? Y un texto paralelo de la Biblia de los cunas. ¿Por qué? Porque lo importante, como ya dijimos, es el mensaje, es la enseñanza, ¿verdad? Y entonces qué bonito cómo se unen estas palabras, ¿verdad? Para dar un mensaje. Y muchos de los textos de este Bac y Gala
son muy parecidos a los textos bíblicos, ¿verdad? Entonces ellos ya saben qué textos y qué tienen que escoger según el texto bíblico que corresponde. Entonces por eso fue que quise poner esta fotografía, ¿verdad? Porque es parte de nuestra realidad y es una cultura que ha logrado poder hacer esa unión, ¿verdad? En vez de dividir, eso más bien ha fortalecido su fe. Siguiente. Lo que nos distingue a nosotros y nosotras, los cristianos y cristianas, la Biblia es más que un conjunto de escritos u oráculos divinos. Es un conjunto de testimonios vividos de fe, fundamentados en acontecimientos históricos de carácter revelador y que culminan con el acontecimiento que es Jesucristo. Sin embargo, no podemos negar que cada pueblo o cultura siga su propia búsqueda de Dios y encuentre una providencia divina. La Biblia testimonia la revelación más histórica, explícita y directa de Dios que podemos hallar. Siguiente. Y para ir finalizando, una amiga me regaló un folletito que es un tesoro. Y entonces yo quise unir, ¿verdad? Estos términos bíblicos porque están relacionados con la palabra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa a nivel bíblico la boca, la lengua, el corazón? La boca es el órgano por el que se come y con el que se dan besos, que son cosas muy sagradas para nosotros los seres humanos. Pero la boca se abre ante todo y sobre todo para hablar. El empleo de esta palabra en la Biblia subraya el carácter profético de las palabras. Los profetas abren la boca para pronunciar los oráculos del Señor. Jesús pronuncia el sermón de la montaña y en Hechos se dice también de Felipe, de Pedro y de Pablo cuando proclaman la buena nueva. Mediante la lengua el ser humano conversa con los demás, pero también puede transmitir o bien ocultar las intenciones secretas del corazón. Puede decir lo que piensa o expresar lo contrario. La Biblia habla continuamente del uso del buen y del mal uso de la lengua. Si la lengua es el órgano activo que sirve para pronunciar las palabras y comunicar con los demás, los labios y la boca esperan que se les abra para expresar el fondo del corazón, para revelar sus designios, pero con contradicciones siempre posibles. Por eso el salmista exclama: Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Siguiente. En el lenguaje bíblico, el corazón tiene un sentido mucho más amplio de lo que nosotros y nosotras entendemos. Puede decirse que designa toda la personalidad consciente, inteligente y libre del ser humano. Es, por tanto, la sede y el principio de la vida. El corazón se presenta como el centro y el todo de la persona, la sede de la vida íntima del hombre y de la mujer, de su pensamiento, memoria, sentimientos, decisiones. Es el centro decisivo de la personalidad. Se comprende entonces la doble posibilidad del corazón de cada uno y de cada uno. Nosotros y nosotras podemos abrir el corazón a Dios y a su palabra. Unificar el corazón para comprometerse únicamente en el camino de Dios, o por el contrario, no confiar en Dios y seguir su propio camino. Bíblicamente hablando, el corazón del hombre y la mujer es llamado a vivir al ritmo del corazón de Dios. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno, y el mal hombre, del mal tesoro de su corazón, saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Siguiente. Yo con esto finalizo. Este era el tema que quería compartir con ustedes hoy. Espero que haya sido comprensible y antes de darles las gracias por su atención, quisiera hacerles un llamado porque nosotros somos palabras vivas de Dios. Entonces, tenemos que ver
cómo hacemos que esas palabras sean de amor, de ternura, de servicio, de diálogo para los otros y las otras. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gis. Muchas gracias. Muy bien, hace un momento Yolanda les puso en el chat si alguien quería hacer algunas preguntas, comentarios, pues no he visto ninguna. Entonces, si alguien Yo ni veía, porque si no... Ya llegó también el padre Manuel, por ahí lo vi. Entonces, nuevamente, algunas preguntas. Y siempre he estado aquí, nada más que estaba en el iPhone. ¡Ay, me estaba viendo todo el rato! Sí. El iPhone 12. Gracias, Gis, por todo tu esfuerzo, por tu trabajo, por ponerle tu corazón. Palabras muy profundas, de una manera simple, sencilla, de verdad que vamos a ver cómo podemos ponerlas en práctica, cómo decir palabras buenas, no palabras malas. Sí. ¿Alguien quiere algún comentario? ¿Algo quieren preguntar, aportar? Pregunten, que el padre Marco, creo. El padre Marco. Buenas noches a todos. Giselle, muchas felicidades, muy bonita exposición, ¿eh? Muy claro, muy concreto, muy preciso. Me aprendí mucho con usted, sobre todo la forma de expresarlo, una forma muy concisa y muy entendible todo, y al mismo tiempo con mucho respeto y mucha fe, y porque algunas veces también consiste en la forma que decimos las cosas, y yo soy uno de ellos. A veces digo las cosas y les digo una forma ofensiva que la gente piensa que estoy enojado, y le admiro mucho su forma de expresarse. Ay, qué lindo, padre, muchas gracias. No crea, a veces cuesta. Cuesta trabajo, sí, yo sé que sí. Se ve que usted es una persona con mucha experiencia en la enseñanza. Se nota. Ay, qué lindo. Una pregunta para todos. ¿Qué hacemos con los textos como el que estaba citando Liz del Salmo 137? Dichoso el que estrella a su hijo contra la piedra. Yo. Mira, yo la quería hablar. Yola. Bueno, a mí me gusta mucho también empezar algunos temas con ese versículo, sobre todo cuando nos empeñamos en decir que toda la Biblia es palabra de Dios. Y empiezo con ese y la gente se desconcierta, ¿no? Incluso pues yo también, cuando no sabía absolutamente nada de la Biblia o de que por qué era palabra de Dios o que no era palabra de Dios. Pero también me gusta después ir y leer todo el Salmo completo y entonces empezar a compararlo con las historias del día de hoy. Por ejemplo, yo les digo, bueno, cuando el Salmo habla de cómo los exiliados se los llevaron, mataron a sus familias y los llevaban como esclavos y en el camino les pedían canciones. A ver, ahora sí canta tus canciones con la cítara. Y yo siempre les digo, ¿por qué no comparan, por ejemplo, cuando a ustedes llegan y hacen matanzas en sus pueblos, les matan a la familia por alguna venganza, o cuando vienen como inmigrantes sin papeles y que a lo mejor la migra los agarra y todavía les dice, ándale, a ver, cántate tus canciones, las de Vicente Fernández, ándale, no que estabas muy contento, ya te vamos a deportar. Entonces es una manera de la gente de identificarse con estas historias, de no tomarlas ni como algo tan grave, ni como algo que Dios permitiría, sino como los sentimientos de la gente. Esos son los sentimientos que experimentamos todos. Y yo también, si a mí me mataran mi familia o me hicieran daño, yo también diría, pues ojalá que te pase lo mismo. Claro. Son reacciones lógicas del momento y es como debemos también tomar estos textos y es a lo mejor lo que en ese momento nosotros querríamos, un Dios guerrero, un Dios que nos ayude a salir de esta situación. Entonces, yo en la manera como a veces veo esto y lo trato de exponer con la gente, son reacciones naturales. Y eso no quiere decir que Dios ya no está con nosotros o que Dios nos permite la venganza. Son reacciones naturales. Reacciones naturales que permiten
expresar el enojo, la frustración, la envidia. Parece, en ese sentido, como que la Biblia es muy honesta porque no esconde nada, especialmente los salmos, no esconden nada del drama humano, ¿no? No esconden las cosas buenas, también las cosas que a veces no son tan buenas. ¿Alguien más tiene algún comentario que quiera participar? Manuel, Sí, hermano. igual que ese texto llama también la atención, y bueno, yo lo logré entender por el análisis que hace Frank, un economista y teólogo, con relación a lo de Abraham con su hijo, ¿no? Que lo va a matar, que lo mató, que le iba a matar, que coge a tu hijo, tómalo, llévalo, pero entonces es interesante cómo algunos biblistas han interpretado que primero, las primeras llamadas dice Yahvé, Yahvé, y cuando está Abraham con Isaac, que le va a hacer sacrificio, dice, el ángel de Yahvé le dice, no lo mates. Y es interesante el análisis que hace porque se muestra pues desde el Antiguo Testamento un Dios de vida y no un Dios de muerte, ¿no? Menciona en todos los inicios del texto, Yahvé, Yahvé, y cuando él va a agarrar el cuchillo y lo va a echar, el ángel de Yahvé. Entonces, porque a veces pensamos que, bueno, Abraham iba a matar a sus hijos, pero bueno, otras culturas, los análisis bíblicos hacen interpretar que habían otras culturas donde Abraham escuchaba a otros dioses, pero el Dios de Israel es un Dios de vida, ¿no? No un Dios de muerte. Y a veces uno piensa que, bueno, Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo por una fe ciega a Dios, ¿no? No sé si es una interpretación errada que hace Frank con relación a este texto. Yo creo que, bueno, la figura de Isaac, la queda, que se llama la queda, el sacrificio, de ser el hijo único, yo creo que sí tiene que ver se vea de donde se vea, tiene que ver con un texto violento. Bueno, en el caso de Isaac, pues se salvó por el cordero, ¿no? Porque Yahvé intervino. Pero en el otro Aqueda, en el que es más familiar a nosotros, en el sacrificio del Hijo amado, que es Jesús, ahí sí se lo echaron. Ahí como que Dios estuvo totalmente ausente. Y son textos de verdad bastantes problemáticos, bastantes difíciles, que tenemos que estar buscándole por aquí maneras de interpretar. Ya después nosotros podemos ver todo el aspecto salvífico, por ejemplo, en la muerte de Jesús. Pero ya cuando te pones a analizar primero con lo que significa morir y de la forma en que murió, expuesto, violentado, entonces cuando uno dice, ¿y dónde estaba Dios en toda esta historia? Por ahí hay una pregunta que ponen en el chat. Catalina, ¿puede usted formular su pregunta? Catalina Calvache. Catalina, ¿seguiría? Bueno, la pregunta que puso en el chat es una pregunta, ¿por qué la relación con Dios de ateos y creyentes es la misma? No entiendo a qué, por eso le pedía que expresara su pregunta. No entiendo a qué se refiere, la relación con Dios es la misma. Manuel, sí. Yo creo que eso fue por algo que salió en la presentación, pero esa no era la intención, sino que el mensaje es lo importante. O sea, Okay. y que aunque uno sea ateo, muchas veces ese mensaje puede llegarle. O sea, no necesariamente usted tiene que ser creyente para poder retomar el mensaje que el texto trae, ¿verdad? Seguramente que me perdí esa partecita cuando andaba juntando los ajos y las cebollas en el mercado. Y qué bueno que lo dices, porque habrá muchos ateos que tienen una espiritualidad más en relación a los valores de Jesús que uno, ¿eh? O sea,
Hay muchos ateos que defienden la vida, hay muchos ateos que defienden los derechos de los animales, de los árboles, de la ecología, y que eso sería, en otras palabras, a veces nos han ganado el discurso, en el sentido así profético. Bueno, no sé si por allí va la conversación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Ahora están muy callados, ya todavía no se va a acabar el curso, todavía faltan muchas otras semanas. A lo mejor yo puedo comentar desde el punto de vista de cuando me ha tocado dar esta clase y de los textos problemáticos. Por ejemplo, las preguntas vienen a veces de que si es palabra de Dios o no es palabra de Dios, y cuando, por ejemplo, en el texto donde va a entrar ya Josué a la tierra prometida, o de las batallas que hay, donde el que narra dice que Dios dijo que pasaran a cuchillo a todo mundo, a las mujeres, a los niños, a los animales, que no dejara nada vivo, etcétera. Y entonces entra la gente como en esta controversia, ¿no? Otra vez, Juan, de que si Dios lo dijo, no lo dijo, quién lo dijo, o por qué se permitió, o si unos eran los elegidos, pues tenían que ganar. Y a mí me ha tocado varias veces esas preguntas, y la manera que como yo lo he percibido es, como decía Gis, tenemos que ponernos en el tiempo, en la historia y en lo que esa comunidad estaba pasando. Y si en ese tiempo y en esta comunidad la sobrevivencia era cuestión de vida o muerte, de te mato o me matas, pues eso era lo que ellos estaban narrando. Es la sobrevivencia, es el área donde hay agua, donde hay vida, y a lo mejor donde ya está un pueblo que no nos permite entrar. Y los líderes, ¿cómo percibían a Dios? Pues percibían al Dios que necesitaban un Dios guerrero, un Dios que les diera la victoria, un Dios que salvara a sus familias, porque sus familias también tenían que sobrevivir y tenían que comer, y así como lo percibían era como lo plasmaban. Y para ellos ese era Dios y esa era su palabra. Y bueno, así también con estos textos, por ejemplo, con estas mismas narraciones, ¿no? La idea de que Dios quiere liberar al pueblo de Israel porque lo oprimen, porque lo explotan, porque lo mandan a construir ladrillos, a construir ciudades. Y después dice que, bueno, el faraón se rinde a la primera. El faraón le dice, está bien, ya reconozco que Yahvé es grande, me rindo. Pero Yahvé endureció el corazón del faraón. Dice, ay, bueno, ¿para qué lo endurece si lo quería liberar? Entonces, todas esas historias que uno después se va a ir formulando, o el encuentro, el despojo contra las tierras prometidas, ¿no? Como bien lo dice el padre Marco, dice que Dios no es un agente de inmobiliaria que quita tierras y le da a uno o le quita al otro, pero cuando se lee desde ese punto de vista, este es bastante problemático, ¿no? La última vez que fui a Jordania y con el guía estaba sorprendido porque les estaba comentando leer la historia del Éxodo, pero desde el punto de vista de los que tenían la tierra. Y dice, nosotros no podemos decir esto que usted está diciendo porque nos acusan de antisemitismo, Digo, pero esta es la realidad. ¿Cómo un Dios va a permitir quitar una parte de tierra a gente que ya la tiene para dársela a otro? Y bueno, donde el pueblo de Israel es oprimido, pero después se vuelve opresor. O sea, estas son todos los tipos de lecturas y de encuentros que se van a ir haciendo en el transcurso de la Biblia y que requiere de ser bien atentos, bien cuidadosos. De lo contrario, la Biblia puede seguir siendo el arma, como la cita que estaba mencionando Gis, de promover el genocidio, de promover despojos. Pero no es la Biblia, es lo que tú haces con la Biblia. La interpretación, claro. Manuel. Sí, es esto, es interesante, problemático y preocupante como la justificación que la Biblia es la palabra de Dios
y la lectura fundamentalista saca la conciencia histórica de la persona. No solamente el problema de mirar ya, no se mira ahora, también saca la conciencia histórica, saca el compromiso de la persona con la historia. Entonces es increíble que hace el prejuicio que tenemos con esta mirada así, ¿no? Y es increíble los millones y millones de seguidores que hacen este tipo de lectura. Toda la corriente fundamentalista y evangélica que uno diría está solamente aquí en México, en Estados Unidos, pero está en Brasil, en Guatemala, en todas partes. Está toda descontextualizada. Y solamente con la idea de que a nosotros nos importa solamente el espíritu, solamente el más allá. Solamente después, exacto. Y también tener las cosas como si fuera la voluntad de Dios. No es problema social, no es problema que debemos estar juntos trabajando, promover la justicia y así por delante. No es la voluntad de Dios. ¿Cómo? No, pero lo malo es que rápido te desacreditan o te deslegitiman pensando que eres comunista o que ya estás hablando de política. Exacto. No solamente les estoy hablando del evangelio, no es política, es el evangelio que te invita a tomar un papel activo dentro de los acontecimientos. Gis. Gracias, Giselle. Muy bueno. Gracias a ti, Antonio. No, Manuel, que eso que decías vos, es que eso es el problema de las malas interpretaciones, ¿no? Porque incluso eso de que podemos nosotros, así como el pueblo de Israel fue oprimido y después se convirtió en opresor, nosotros si leemos mal la Biblia, si la interpretamos literalmente, podemos también convertirnos en personas opresoras, ¿verdad? Y entonces, o hacer que otros se conviertan en personas opresoras, ¿verdad? O respaldar esas opresiones. Entonces, de ahí el cuidado que hay que tener en no leer la Biblia en forma literal, ¿verdad? Saber que hay géneros literarios, que no todo es palabra de Dios, como me dijo el padre Mateo, ¿verdad? Tenemos que ir, y por esto la importancia de formarnos, como lo que estamos haciendo acá. Incluso cómo se refleja todo eso en el folclore, en la cultura, porque yo la semana pasada estaba oyendo la canción de Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede, y dije, ¿cómo involucramos a Dios en todas estas cosas, no? Pero alguien puede decir, no, pues si está hasta allí en los salmos o en las narraciones de que ojalá que te pase esto, que Dios nos dejó matar a todos aquellos, etcétera. Entonces, ¿cómo va creciendo esto y se hace una bola tan grande por malas interpretaciones? Hay un comentario en el chat que dice, ojalá en Chiapas hubiese una escuela bíblica claretiana, ya que acá cada día hay más religiones. Muy cierto, toda la parte sur de nuestro México. No sé en qué parte de Chiapas esté nuestra hermana María del Socorro, pero le puedo decir que lo que están haciendo, por ejemplo, en San Cristóbal, es una diócesis que está dando muchos frutos. Por allá está un buen amigo mío, Petul, un biblista que está haciendo muy buen trabajo. Pero sí, yo creo que necesitamos comenzar, necesitamos educar y al final, vean, ahorita ya somos un poquito más porque somos de todo el continente. Pero yo siempre les digo, si les anunciamos que aquí vendemos las lágrimas de Jesucristo o expulsamos a los demonios, les aseguro que tendremos más de 1000 gentes. La gente va por las cosas extraordinarias, las cosas sobrenaturales, que a veces nos olvidamos que la Biblia se encarna en situaciones bien prácticas y concretas, que le destrozan a uno el corazón. Situaciones como la que está viviendo el pueblo de Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, en el sur. Entonces, esta gente ya no tenía nada, ahora le quitaron la nada. Ya están reducidos prácticamente a la no existencia. Si de verdad a uno se le para, digo, bueno, y uno que tiene aquí una casita que tiene que comer, casi que se siente culpable por tenerlo y sabiendo que otros hermanos y hermanas no lo tienen. Sabiendo de que hay gente que la está pasando mal.
Y yo creo que la Biblia tiene que estar en todos estos detalles. Es palabra de Dios porque uno la hace palabra, porque tú le das esta relación, porque para ti te ayuda. Pero si le enciendes la vela y la pones en un altar, pues no es palabra de Dios. Es un libro como cualquier otro, pero en el momento en que tú la haces tuya y dices, me sirve para hacer esto, se convierte en palabra, se convierte en sagrado. Así que, hermanos y hermanas, estamos viviendo situaciones difíciles, pero también hay que ver cómo esta palabra sagrada se concretiza. Por allí Gis nos puso este ejemplo del Mateo 25, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta que tengan? Ahí están 2 comentarios que me parecen muy, muy buenos en el chat. Ay, en México los claretianos no tienen escuela bíblica. Ay, hermana Rosario, no me haga hablar. Sí. Pero miren, no me haga hablar, pero gracias a Dios que ahora... Ay, es que parece... No quiero hablar más de los hermanos. Mire, gracias a Dios que ahora vamos a estar aquí. Yo creo que vamos a estar aquí por estos medios, ofreciendo cursos, ofreciendo formación por mucho tiempo. Gracias. Si regresamos a lo presencial, no vamos a dejarlo virtual, porque nos hemos dado cuenta de que la gente está respondiendo muy positivamente y que nos estamos enriqueciendo, y yo creo que esto es lo que el Espíritu de Dios nos está llamando ahora. Entonces, bueno, lo bueno es que ya se va a poder conectar. Si le gusta esta manera de acercarnos a la palabra de Dios, habrá otra gente que a lo mejor fue el primer día y dice, ay no, ¿en qué grupo herético caí? Y aquí me voy. Pero habrá otros que digan, bueno, aquí estamos. Como el Lorena Sinfonte, su comentario, si lo quieres leer. Lorena dice, ¿por qué nos adoctrinan de esa forma pensando solo en el espíritu? Hace unos días hice un comentario sobre estos cursos y me preguntaron si me estaba cambiando de religión. A ver, padre, a mí cuando me oyen hablar me dicen, ay, pero es que tú no eres católica. Yo, claro que soy católica. Es que así no hablan los católicos. Me dije, entonces, ¿cómo hablamos? No entiendo, si la palabra de Dios no la ponemos en práctica y no es para amar a los demás, no entiendo qué estamos haciendo en este mundo, ¿no? No sé. Muy bien, hermana realmente. Rosario. No, y la verdad es que, a ver, ¿cómo qué tendría la gente en la idea de los católicos? Ok, es que ustedes no rezan el rosario, es que usted no cree en esto, la gente siempre te acusa. Dije, a ver, espérese, no, yo nunca he dicho que no hagamos esto. Lo que nosotros estamos poniendo solamente lo que la iglesia dice, poner la Biblia como el alma de toda la teología, de toda la reflexión. Eso es lo que la iglesia enseña. Sí. Al contrario, lo que pasa es que nuestra gente tiene una cultura bíblica mínima. Entonces necesitamos irnos empapando, creando esta cultura bíblica. Y cuando tú les hablas de la Biblia, tú piensas, ay no, pues eso es como que de los testigos de Jehová. Eso es como que de los mormones. Nosotros no, a nosotros déjanos con la cofradía del Santo Reproche o con la rodilla ensangrentada, pero como que de la palabra de Dios, como que no. Pero qué bueno que ya poco a poco hay gente también apasionada por esta palabra. Y hay gente que sigue buscando, y qué bueno que Gis compartió su testimonio de cómo esta palabra le fue transformando su vida, ¿no? Pero sí necesitamos tomar en serio las enseñanzas de la iglesia. Y miren, estamos haciendo muchos proyectos y vamos a tener muchos proyectos para el 2021, que esperemos que el 2020 pronto se vaya. Y no vayan a estar, cuando sea el año nuevo, no vayan a estar llorando porque ya como extraño el año viejo. Por favor. No. Ahora sí lo vamos a bailar. No, ni le bailen, que se vaya. Que se vaya por eso. Pero sí vamos a tener varios espacios que se están creando con el Padre Jera, con otros grupos, espacios para mujeres, espacios para niños, espacios para jóvenes, espacios para la comunidad LGBT. O sea, lo que queremos es de que la gente verdaderamente se sienta conectada, sin dejar también nuestros cursos de formación. Estoy pensando miren, para el curso que viene de Navidad, celebrando Navidad en tiempo de crisis,
y hay como 340 personas. 340 que son de toda una semana. Entonces, continuamente vamos a estar haciendo estos cursos, ya sea en algún evangelio, en algún tema, pero siguiendo también formándonos. Y espero que ustedes pues se apasionen y digan, yo aquí me adjunto, yo aquí me apunto. Lo que intentamos es compartir y que esta palabra de Dios dé luz, de esperanza ante tantas palabras deshumanizantes, ante tantas palabras malas y negativas. Padre Marco quería hablar. Así, Marco. Pues nada más haciendo eco con lo que están diciendo del Año Nuevo, también está prohibido cantar esa canción, Ven a mi casa esta Navidad. Este año no lo vamos a cantar. Yo creo que algo muy bonito y que sí, con mucha frecuencia, en una ocasión, no hace mucho tiempo, el padre Manuel y su servidor nos invitaron a una estación de radio y en la entrevista, a medida que compartíamos con la entrevistadora, nos decía, pero sí son sacerdotes católicos. Y nos preguntó como 3 veces y continuaba diciendo, pero sí dan misa. Pero sí dan misa. Y sí dan misa. Ok, aquí lo que pasa y que yo creo que es muy saludable y que bueno, me da mucho gusto que nosotros como católicos cuestionamos, preguntamos, queremos saber y eso es muy saludable. Y tristemente, yo no culpo a las personas, culpo a mis mismos compañeros sacerdotes que nos han enseñado a callar. Todo es dogma, todo es enseñanza, lo de Dios no se cuestiona. Y eso hemos aprendido. Inclusive la gente tiene miedo a preguntar. Nosotros en la estación de radio tenemos un programa que se llama Otro Dios es posible. Muy desafiante el programa. Y antes de nosotros transmitirlo, le preguntamos a algunas personas de confianza que lo escucharan y nos dijeran qué pensaban antes de decir si los transmitimos va a haber problema. Y la gente, ¿sabe lo que nos contestó? Padre, lo que dicen nosotros lo pensamos, nada más que no lo decimos. Pero nosotros nunca hemos creído lo que nos dicen y lo que nos están diciendo ahora es lo que siempre hemos pensado. O sea, que es interesante eso y eso es triste, porque la gente dice esto yo no lo creo, pero voy a seguirlo de cierta manera haciéndoles creer a los demás que sí lo creo, aunque no lo creo. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, también dice por allí que no solo los laicos, también muchos sacerdotes, lamentablemente, hermanos y hermanas, también muchos sacerdotes, cuestión bíblica, también están muy raquítica la formación bíblica. También, de verdad, la formación que se les dé en los seminarios. Y Dios guarde la hora que tú les digas a los seminaristas, lean otro artículo, miren que, te echan una demanda. Manuel, Sí. Yo tuve una experiencia en la Arquidiócesis de Panamá, me llamaron a dar un curso de Biblia y bueno, cometí un error que para ellos era muy imperdonable, decir que José era padrastro de Jesús. Y eso fue un escándalo. Y bueno, yo expliqué, bueno, nada más tuve 2 años dando curso de Biblia allí. Bueno, gracias que un claretiano me apoyó y me dijo, no, hombre, Menacho, no te preocupes, ese problema lo vas a tener siempre a nivel de la iglesia. Y lo que usted dice es cierto, ¿no? En los seminarios, lastimosamente, lo que poco se da es Biblia. Se da más liturgia, Derecho canónico. Derecho canónico, y entonces esa es la gran realidad que ocurre. Y lastimosamente lo otro es que tenemos también a laicos que copian esas posturas de sacerdotes. Y bueno, es una cadena que hay, bueno, gracias que hay organizaciones y grupos religiosos como los claretianos que tienen una visión más amplia de entrelazar la Biblia con la vida, con las luchas sociales, y entonces tiene sentido, ¿no? Tiene sentido trabajar así, ¿no? Con esa unidad que mencionó Giselle, la Biblia y la vida, la vida y la Biblia, ¿no? Aunque se van a sorprender, hermanos, pero créanme que lo que está diciendo Antonio es cierto. A veces
el principal obstáculo es la gente que tenemos ya dentro, los que ya se creen que ya están formados y ya lo saben todo. Porque esos casi que no permiten que uno venga a veces con aires innovadores y que venga y que quiera impulsar la comunidad. Porque son los primeros que te dicen, no, eso no es de la iglesia, eso no lo es del magisterio. Dices, ay Dios, ya habla de magisterio con tanta autoridad que tú dices, hasta te intimidan. Dices, ay. Y tú les mueves un poquito a otro campo y ya, pues, perdí, como que se programaron el discursito, como que saben ya la formulita, ¿no? Pero bueno, hermanos y hermanas, espero que todos y todas ustedes ya estén apuntados a este curso de Navidad en tiempos difíciles. Va a estar muy bueno, créanme. Y por allí seguro que saldrá la historia de José. La historia de José. Si ustedes están pensando de que José es, miren, bueno, aquí en esta imagen el Arturo escogió otra imagen toda más bonita, ¿no? Pero esta solamente era como el gancho publicitario. Pero regularmente a José siempre lo ponen como un viejito y allí con el niño que casi hasta ya ni lo puede cargar. Esto no tiene nada que ver con el José bíblico. Bueno, entonces ahí tienen los temas, apúntense, anótense, inviten a gente, promuévanlo, pónganlo en sus grupos, en sus páginas de Facebook, en sus plataformas virtuales. La verdad que vamos a contar con profesores de primera. Tenemos gente muy valiosa y que vamos a hablar de diferentes personajes en torno a la Navidad, personajes que aparecen en el Adviento. Yo voy a comenzar con la idea de los magos, de los que no eran magos, que no eran sabios y que no eran tres y que no sabemos de dónde venía. Y una estrella que anda como loca de un lugar para otro. Esto es pura historia, puro mito, pero vengan a entender por qué. Bueno, después viene María Isabel y Yana, las mujeres profetisas, mujeres que hablan, mujeres que tienen algo que anunciar, porque a veces la gente cree que las mujeres estaban calladas. Bueno, vamos a ver en María, en Isabel y Ana. Después tenemos la idea de los pastores unos personajes bastante marginales porque la gente no los quería, los pastores eran gente despreciable porque no podía cumplir todas las reglas de la pureza. Vamos a ver por qué a ellos se les anuncia primero el nacimiento de Jesús. La idea de Jesús que nace sin casa, sin techo, censado. También ahí va a ser con el doctor Ariel Álvarez. Y luego la figura de los ancianos de Simeón y de Ana, porque también tenemos una cultura, por un lado defendemos la vida de los no nacidos y por otro lado como que la vida de los ancianos, pues ya que se mueran, que cabo ya vivieron mucho, ¿no? Y allí va a ver dónde nos deshacemos de ellos. Bueno, gracias a Dios que en América Latina todavía no se sigue tanto esta tradición como aquí en Estados Unidos. Y bueno, la otra, después viene Gera con la idea de la migración, la familia que tiene que emigrar a Egipto. Vamos a estar por allí trabajando mucho. Hermanos y hermanas, así que anótense, apúntense y gracias. Bueno, gracias por compartir, el tiempo se nos está yendo. Les invitamos para el día de mañana a continuar mismo la reflexión a las personas que puedan. Les vamos a mandar por allí el enlace para el Reflexionando el Evangelio. Un evangelio bastante interesante porque es también la historia de los economía, de los talentos, ¿verdad? Así que les invitamos a participar a las 7, de 7 a 9, a las personas que puedan. Bueno, gracias Gis por todo tu trabajo, por tu exposición, gracias por ponerle corazón, sentimiento, gracias por encarnar la palabra y por invitarnos a encarnarla en nuestra vida, que Dios cuide siempre de ti. Y a ustedes, hermanos y hermanas, que nos hacen el favor de sintonizarnos, de escucharnos, de conectarse, gracias de verdad y esperemos que estos cursos sean el inicio de muchos otros que vengan y esperemos contar también con su presencia. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias.